Patria, se abre la sesión. La abogada secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 278 del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual informa, para conocimiento de la Comisión, que con motivo del centenario del nacimiento de la folclorista señora Margot Loyola, se ha autorizado la exhibición por el canal de televisión de esta corporación de 18 programas especiales que grabó esta folclorista en dependencias del canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso. Oficio 63 de la directora regional del Senadis de Valparaíso, señora María Isabel Zurita, mediante el cual responde solicitud de información de esta comisión. Oficio 62, en orden a conocer la valiosa labor que está desarrollando en el sentido de hacer más accesible la cultura a las personas con discapacidad. Esto a la cuenta, señor presidente. Bien, si le parece a la comisión respecto del primer documento recibido, lo que propongo es enviar copia a la fundación que nos visitó, la Fundación Margot Loyola, para darle cuenta de las actividades que está haciendo la Cámara. Quiero decirles que además efectivamente el premio Violeta Parra se entregó no, Margot Loyola. Estoy mezclando dos cosas. Margot Loyola se entregó efectivamente en La Moneda, así que hay que valorar el esfuerzo que hizo el Ministerio de Cultura para que se cumpliera con ese encargo. Y entiendo que esta es la semana en que se va a hacer la ceremonia o el homenaje aquí en la sala de la Cámara, ¿no? Mañana, exactamente. Bien. En varios tiene la palabra la diputada Carolina Marzán, representante del Distrito 6, Quinta Cordillera. Interior. No, Quinta Cordillera. Presidenta de la subcomisión. Y presidenta de la subcomisión de... Quinta Cordillera y Quinta Costa es la otra. Yo soy Quinta Cordillera. Hola, buenos días a todos y todas. Presidente, le quería hacer una consulta. En la reunión con respecto justamente a la subcomisión y conversando con los maestros españoles que van a venir a exponer, hablen más bajito, chiquillos, en sotoboche se dice. En sotoboche se dice. No, si lo estoy usando y estoy proyectando Florcita. Sí. Le quería pedir lo siguiente. Recuerdan que ellos vinieron en algún momento a exponer y a conversar con nosotros y después nos quedamos otro ratito conversando. Y se me ocurrió de repente que sería muy interesante que quizás esa semana de la que es el jueves 11, ellos llegan antes, supuestamente. Yo dije que previamente iba a consultarlo acá con la comisión. Si es posible que alguna reunión, alguna sesión que tengamos, ellos la podamos dedicar a que ellos nos cuenten acerca de la experiencia legislativa en su respectiva, en el país, con respecto al parque urbano, ¿cómo se llama? Al arte urbano, a lo patrimonial, etcétera, etcétera. Fue demasiado enriquecedora esa reunión y fue muy breve. Y nosotros le preguntamos, pero muchas cosas. Entonces, a los españoles, a los maestros que van a venir a exponer en los módulos. Entonces, cuando yo se lo pregunté a la persona que tiene el nexo con ellos, a don Carlos, estaba feliz y dijo que les iba a preguntar si venían y si calzaría dentro de su agenda. Él piensa que sí y que van a estar muy motivados. Pero por eso le quería preguntar y si es factible, si les motiva en realidad que se pueda hacer y si les parece que dediquemos una jornada que puede ser el lunes en Santiago o puede ser de repente el martes, según lo que sea antes del jueves, obviamente. Podría ser, es que depende de lo que decidamos y lo que podamos preguntar y consultar y coordinar. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, diputado Alarcón. Sería interesante que habláramos en común una cantidad de preguntas, para que tengamos unas preguntas claras, se las mandemos antes a ellos, para que eso sea más sustancioso, que hay cosas que capaz que tendrían que meditar para responder y me interesa mucho la opinión de ellos, por lo que mostraron acá, el amor que tienen por lo que ellos hacen. Bien, si les parece lo podríamos hacer el miércoles 10, previo a la jornada. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. El ensayo que día quedó Miércoles, pero en la tarde, a las 17 horas. el miércoles después y el jueves al otro día es la cosa. Perfecto. A las 17, ya, gracias. Adelante. Gracias, diputado Motúa. Quería referirme a un evento que hay en el distrito, en Bajo de Mena, que tiene que ver con graffiti, por si a alguno se interesa. Es el día 29 y 30 del 2018, o sea, de septiembre, este fin de semana. Eso es en Puente Alto.
en Puente Alto. Es un festival de graffiti que se realiza todos los años y es bastante grande, así que si tienen algún tiempo les puedo mandar por lo menos el afiche para que tengan claro que existe el evento. Gracias, señor presidente. Gracias. Diputado Celi. Por favor, no sé, se me ocurre una sugerencia, pero después. Presidente, yo quería ver la posibilidad de invitar al fiscal nacional económico a la Comisión de Cultura por el proyecto de ley que se va a ver en la sala sobre transmitir un partido de fútbol de primera división a la semana por canal abierto y 2 al mes del fútbol femenino. Fundamentalmente porque es de conocimiento público que están en tratativas de venta del canal del fútbol a Turner, exactamente. Entonces me preocupa por los efectos que podría tener aquello con la discusión de la ley. Además es muy probable que vuelva para acá el proyecto, digamos. Así que quería, para ver los alcances de cuál es la venta desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional Económica, si hay competencia desleal o oposición Dominante. exactamente. Bien, yo recibí ayer su solicitud, Sí. no la entendí vinculada al proyecto de ley, pedí que pasara a Secretaría, pero como me llegó tarde no alcanzó a llegar. Yo no tengo inconveniente, de hecho efectivamente creo que el proyecto debe volver a comisión, estamos impulsando una indicación para corregir algunas cosas que yo creo que quedaron, algunas imperfecciones del proyecto, por tanto lo que esperamos es que las podamos presentar en la sala, pero la verdad es que la idea era aprobarlas en la sala, no que volviera a comisión, porque eran indicaciones bien simples. Ahora, sin perjuicio de eso, o sea, yo lo que a ver, rebobino. La idea que yo tengo es que las indicaciones se aprueben en la sala y el proyecto no vuelva a comisión, pero eso no obsta a que acojamos la propuesta del diputado Celi e invitemos para la próxima sesión del martes de la semana siguiente al fiscal nacional económico si a la comisión le parece. Sin perjuicio de lo que pase en la sala con el proyecto, pero la verdad es que por ahí vamos a circular la indicación para que la vivimos todo, porque son indicaciones que mejoran el proyecto y ojalá cada uno de nosotros incida en sus bancadas para que no se envíe de nuevo a comisión, sino que se apruebe en la sala y lo despachemos directamente al Senado. Pero insisto, no es incompatible con la solicitud que ha hecho el diputado Celes, que me parece pertinente. Si le parece a la comisión, procederíamos a hacer esa invitación para la sesión del próximo martes al fiscal nacional económico. Muchas gracias. Diputada Marzán, no, diputado Alarcón. En el caso de que se vende, ¿cierto? Eso, la ley igual les incide a ellos, ¿no pueden dejarla fuera o argumentar algo? No pueden dejarla fuera. Podrían ejercer acciones, recurrir al Tribunal Constitucional, todas las acciones que franquea la ley para la defensa de los derechos de propiedad. Sí. ¿Por qué? Entonces, siempre viene elegante. Todavía no. Siempre viene elegante. Ya, bien. Vamos a entrar entonces en materia. Hoy día hay una tabla de fácil despacho de mociones refundidas que modifica la ley 19.227, estableciendo nuevas garantías e incentivos en relación con el fomento del libro y la lectura, y la que dispone la cuota de exhibición pública de los libros de autores nacionales, librerías, establecimientos de venta de libros, que está en sus carpetas. Voy a pedirle a la abogada secretaria que dé lectura a la parte dispositiva o normativa. ¿Cómo se llama técnicamente dispositiva del proyecto de ley? Dispositiva del proyecto de ley. Presidente, son dos mociones que están refundidas. Sin embargo, habría que... Perdón, quiero agradecerle a la Secretaría General de la Cámara y a los secretarios secretarios y secretarias que han colaborado con nosotros en este periodo en que la titular está de vacaciones. Muchísimas gracias, porque sé que para ustedes significa una carga extraordinaria de la que ya tienen. Así que muchísimas gracias a ustedes, a don Patricio y a todos los que han colaborado con nosotros. Gracias, presidente. La primera de las mociones es del siguiente tenor. Artículo primero, agrégase a la ley 19.227 el siguiente artículo 2 bis. Artículo 2 bis. Garantías de fomento al libro y la lectura. El Estado, mediante el organismo a que se refiere el inciso segundo del artículo primero de esta ley,
A. Garantizará la adopción de un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades de creación, producción, edición y comercialización del libro. B. Se compromete a incrementar y mejorar la producción editorial nacional con el propósito de que el sector editorial y gráfico del libro satisfaga los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad. C. Potenciará la formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas. Los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad. Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad. D. Fomentará la adquisición de obras con destino a las bibliotecas públicas y populares, archivos y centros de documentación. E. Propenderá a la modernización de todos los centros bibliográficos, así como la adopción de todas las medidas conducentes a la democratización del acceso al libro y la lectura. Artículo 2. Para agregar en el artículo 4 las siguientes letras M y N respectivamente. M. Estimular la formación y capacitación, mano de obra técnicamente idónea para la edición, producción, difusión y comercialización del libro. Y N. En general, todas las actividades de garantía y fomento del libro y la lectura, a que se refiere el artículo 2 bis de la presente ley. La otra moción no modifica la legislación vigente, sino que establece nuevas normas. El artículo primero señala: las librerías y en general todas aquellas tiendas comerciales de cualquier naturaleza que ofrezcan libros para la venta directa al público deberán disponer de un 20% de libros de autores nacionales en su vitrina principal o en su defecto en un lugar destacado y visible del local comercial. Exceptúense de lo dispuesto en el inciso precedente aquellas librerías cuyo giro principal sea la compra y venta de libros usados, como asimismo los comerciantes que se dediquen a la compra y venta de libros nuevos y usados en la vía pública. Artículo 2. La infracción de lo dispuesto en el artículo anterior se sancionará con una multa de beneficio fiscal de entre 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Bien, se ofrece la palabra sobre estas mociones refundidas. Yo había presentado un proyecto que todavía está entrampado en secretaría porque no me quieren dar el visto bueno a mi civilidad. Diputada Marzán. Sí, brevemente, gracias, presidente. Este proyecto, bueno, yo había pedido que no se archivara, porque no está el diputado patrocinante. Creo que es fundamental, a pesar de que ya está todo dicho o bastante dicho en el proyecto, creo que es fundamental no solamente el fomento, sino que en general cuando, bueno, yo creo que todos somos un poquitito quizás asiduos a ir a una librería, y creo que es muy importante destacar y apoyar el trabajo de los autores chilenos en todas, ojo, que esas góndolas o lo que se hable, que sea de todo tipo de géneros, géneros teatrales, novelas, investigación, etcétera, etcétera, pero de autoría chilena. Me parece que es muy importante especialmente para los jóvenes, y cuando uno sobre todo anda buscando, de repente entra a una librería y anda buscando algún tipo de lectura que haya especial interés por apoyar a los autores chilenos. Creo que es muy motivante, entendiendo todas las falencias y por el camino que estamos ahora un poco viajando con el internet y con las nuevas tecnologías, sin tener en desmedro lo que los chicos muchas veces hacen, que usan sus celulares para leer, pero creo que el fomento a esta práctica es muy importante, entendiendo que los autores chilenos además tienen que tener, y nosotros siento que tenemos que apoyarlos en este espacio mínimo que podemos tratar de defender en las librerías. Ojo, hay una que creo que es Queleo, que sí tiene destacado a los autores nacionales. Queleo. Sí, pero no es no es habitual, digamos, que se dé. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Más palabras? Diputado Bernales. Yo quisiera agregar algo a propósito del fomento del libro y la lectura, y también hablando un poco de las nuevas plataformas. Yo creo también, en ese sentido, hay muchos libros que financia, por ejemplo, el Fondo del Libro del Ministerio de Cultura. Y muchos de esos libros pasan, por ejemplo, algunos antes existían esto de generar ciertas retribuciones al ministerio y se regalaban, por ejemplo, a escuelas, a liceos. Pero muchos de ellos también van directo a la venta. De hecho, uno pilla muchos libros, bien caros además, por la producción, el diseño que tienen, ¿cierto? Y digo, sobre 30.000 pesos, incluso más.
que también están efectivamente en librerías, pero son de difícil acceso igual, por el precio que tienen. Y evidentemente, y también pensando que parte de ese financiamiento para esa librería también lo puso el Ministerio de la Cultura. Dicho eso, yo creo que efectivamente debería existir hoy día con nuestros nuevos medios unas plataformas también de que uno pueda acceder de manera digital, por ejemplo, a esos proyectos, por una cierta cantidad de descargas, por ejemplo, de esos libros a plataformas digitales. Me preocupa también leer, por ejemplo, claro, el tema con especial atención a las personas con discapacidad. Pero ¿cómo? Como estamos haciendo, por ejemplo, hay audiolibros, hay libros con sistema braille, yo no sé cuál será la producción en ese sentido, porque si no queda para que quede bonito nomás el proyecto en esa parte. Por lo tanto, yo creo que dentro de este sistema del fomento del libro, si bien lo vamos a hacer en las librerías y todo, en el mundo digital, como bien decía la diputada antes, tenemos también un campo importante que explorar. Y ahí yo creo que el ministerio, por ejemplo, podría ir a la vanguardia, por ejemplo, de estos libros que financia, que también estén disponibles en plataformas digitales. Gracias. Bien, diputado Celis. Presidente, hablando de plataformas, estoy leyendo de mi celular, para que no se crea que estoy con WhatsApp. A ver, me parece súper bien todo lo que se ha legislado, por ejemplo, en torno a la música chilena, de los porcentajes que se ven por las radios, lo que estamos viendo en televisión, etcétera. Pero yo tengo una duda legal, y quiero que quede claro que es legal. No es distinto el espíritu mío y la intención mía. Y lo quise dejar por escrito para evitar malos entendidos. Tengo mi duda si este proyecto se contraviene con la ley 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, ya que establece en Chile que son libres la edición, impresión y circulación de libros, y solo podrán limitarse o impedirse por resolución judicial. Y caemos nuevamente el tema de la libertad económica. A mí me gustaría escuchar a algún abogado experto en derecho económico, o no sé si será apropiado de alguna otra rama, pero tengo mis dudas si vulnera ese artículo. Ahora, si vulnera ese artículo, se puede modificar este mismo artículo, digamos. No habría ningún problema, pero es un tema netamente legal. Quiero que se entienda bien. Una duda legal que tengo nomás. Gracias. Gracias, diputado Celis. Diputado Florcita. Sencillamente quiero felicitar y agradecer la presencia de mi colega porque siempre aporta cuestiones en ángulos que uno no tiene. Sencillamente eso. Muchas gracias. ¿Más palabras, diputado Laura? Sí. Con respecto a la segunda moción, ¿se llama? ¿Cierto? Están refundidas, pero sí. Ya, pero la que habla de La cuota. de la cuota de vitrina, en realidad, principal. No entiendo por qué se dice, exceptúense de lo dispuesto en el inciso presente, cuyas librerías tengan un giro original, que sea la compra y venta de libros usados. No entiendo por qué debería ser distinto a los libros que no son usados. Si deberá mantenerse. Y lo otro que es sobre los comerciantes que se dedican a la compra y venta de libros usados en la vía pública. No entiendo por qué. No entiendo por qué se diferencia. No veo cuál es la utilidad de... Porque si son libros usados, igual hay libros de autores chilenos y nacionales. O sea, la norma deberá abarcar esa parte. Probablemente porque no utilizan escaparates, sino que se exhiben sobre mesas. Es la impresión, mire, si les parece, esto estaba puesto en tabla fácil despacho, pero a mí me parece pertinente lo planteado el diputado Celis. Creo que sería bueno además escuchar al Consejo Nacional del Libro y la Lectura y al fondo, ¿cómo se llama este fondo? Sí. Al fondo que tú citaste, el Fondo Nacional del Libro, y propongo invitarlos para el martes de la siguiente semana, buenos días, para que opinen sobre estos dos proyectos. Yo espero poder destrabar el mío de secretaría y que opinen sobre los tres. Sobre todo porque este proyecto pasó el examen de admisibilidad de la secretaría, pero yo estaba conversando aquí con la secretaria y uno como abogado no se puede hacer el leso, lo sabe bien el diputado Celi. Hay un par de verbos que me generan dudas. Por ejemplo, el garantizará.
que me encantaría. Y a diferencia de lo que dice el ministro de Hacienda, me encantaría que después del libro le pidan los medicamentos y sigamos, pero uno tiene que atenerse a las normas de derecho público en esta materia. Entonces, si les parece, lo retiramos de la tabla fácil de despacho y convocamos para el próximo martes a un abogado que le sugiero al diputado Celis si nos puede ayudar con un nombre o a quien se le pueda ocurrir, que nos ayuden, que envíen a la Secretaría algún nombre, algún abogado, para que podamos remitirle los proyectos y pueda opinar. Y mientras tanto me da tiempo a mí para liberar el otro proyecto de Secretaría que está ahí atorado. Un riguroso examen de admisibilidad. Bien, ¿les parece? Así se acuerda. Entonces ya tenemos al Fiscal Nacional Económico y este proyecto para la próxima semana. Continuamos entonces con el orden del día, iniciando la tramitación, o continuando con la tramitación de las siguientes reformas constitucionales. Habíamos invitado al profesor Manuel Núñez Poblete, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no sé si está presente. Profesor, muchas gracias por... que le mandamos un potpurrí de reformas constitucionales para conocer su opinión. ¿Se ríe de lo que dije o está resfriado? Está estornudando. Porque si se ríe de lo que dije me parecería muy bien. Profesor, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por darse el tiempo de asistir a la comisión. Quiero decirle que aquí puede venir con corbata, sin corbata, con chaqueta, sin chaqueta. No nos va a ofender. Lo que importa es el contenido de su posición. Así que le ofrezco la palabra. Muy buenos días. A través de señor presidente, agradezco la invitación a participar en esta comisión para dar un par de ideas generales. Entiendo, se me comunicó esto la semana pasada, yo les voy a hacer llegar una minuta por escrito respecto a lo que yo creo que es lo básico, más allá de los aspectos puntuales, porque efectivamente acá, como la idea es proteger la cultura, reformar la Constitución para proteger el patrimonio histórico cultural de la nación, el patrimonio natural y cultural, la lengua castellana y los recursos genéticos. Yo quisiera en tres partes dividir mi exposición y explicar un poco cuáles son, creo yo, los elementos críticos que debiese tener la Comisión al momento de analizar en su mérito este proyecto. Y para eso, en primer lugar, quiero referirme a que debe comprender un reconocimiento significativo, una reforma constitucional significativa en materia de pueblos indígenas, que debe incluir, que no es conveniente que incluya. Segundo, ciertos aspectos que son procedimentales con relación a cualquier reforma constitucional en materia de reconocimiento de pueblos indígenas, sea en general o particular, como son estas mociones. Y en tercer y último lugar, ciertas cuestiones que son sustantivas con relación al contenido de cada una de las propuestas. Yendo a lo primero, el reconocimiento significativo naturalmente tiene que comprender, como lo hacen estas mociones, el componente cultural, yo diría. Acá, desde principios del año 2000, que se vienen discutiendo distintos proyectos de reforma constitucional, y van, yo diría, desde lo puramente simbólico, a entender que Chile es un país que reconoce la preexistencia de estos pueblos, a procedimientos de reforma y de reconocimiento mucho más sustantivos. Yo diría que estos están a medio camino, puesto que son muy monográficos, pero no son puramente simbólicos, y eso creo que es un aspecto a destacar en estas mociones. Y esa sería mi primera afirmación. Un primer reconocimiento significativo es uno que reconozca la cultura, como lo hacen todos estos proyectos. Segundo, yo considero, y aquí voy a hacer una observación respecto de un proyecto en que no es conveniente, y aquí me refiero a cualquier proyecto de reforma constitucional, no es conveniente el identificar, a propósito del reconocimiento de la multiculturalidad, cuáles son esos pueblos indígenas, como lo hace la moción del diputado Zafirio, que en la primera parte del artículo único indique que reconoce la diversidad de la existencia de pueblos originarios como el mapuche, la aymara, rapanui o pascuense, comunidades atacameñas, quechuas, collas, diaguitas, comunidades cahués, caralagarufe, yamana, yaganes, los carreras australes. ¿Por qué digo esto? Porque en general la tendencia es reconocer la existencia de los pueblos,
Con esto lo que se hace acá es petrificar en la Constitución e impedir cualquiera de estas dos cosas. Uno, que el legislador pueda posteriormente, como se hizo en su momento con el pueblo de Aguita, como lo está haciendo el Congreso hoy día con el pueblo chango, la posibilidad de reconocer otros pueblos distintos. Entonces, si se va a reconocer la multiculturalidad, basta con eso, se reconocen los pueblos. Y para evitar también el problema a veces de llamarlos por nombres que son los nombres aceptados por ellos. Rapa Nui, claro, hoy día ya hay consenso en que el nombre propio es Rapa Nui más que pascuense, ¿no? Y lo que se reconoce además técnicamente, ojo, y esto es importante, son los pueblos. El proyecto de Zafirio indistintamente habla de pueblos, pero luego habla de comunidades. El concepto de comunidad indígena no es uno que tenga asidero en el derecho internacional. El derecho internacional habla de pueblos. El concepto de comunidad indígena hoy día es un concepto muy estricto de la ley 19.253 y es un tipo de asociación voluntaria junto con las asociaciones indígenas, ¿no? Que pueden ser de tronco familiar, de tronco territorial, de tronco propietario, en fin, de reconocimiento de jefaturas tradicionales, distintas, como les digo, de las. Entonces, en definitiva, yo desaconsejaría el identificar los pueblos con nombre y apellido. Esa como primera observación de carácter general. Una observación, y eso es lo segundo que yo dije que quería referirme, es procedimental y es naturalmente un proyecto de reforma constitucional. Esto sobra que lo digo acá, es un proyecto es equivalente a una medida legislativa. Como medida legislativa debe ser consultada. Yo no sé si eso está en consideración acá. Segundo, siendo objeto de consulta, yo llamaría la atención a los acuerdos a los cuales se llegó el año pasado en el proceso constituyente. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes saben, de acuerdo con el artículo 6 del convenio, la consulta tiene el objeto de lograr el consentimiento de los pueblos indígenas. Eso no quiere decir que, y se lo ha dicho el antiguo relator de Naciones Unidas, que si no hay consentimiento por parte de los pueblos indígenas no haya medida legislativa o administrativa. Pero si hay consentimiento, esos acuerdos son vinculantes para el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, atención, mucha atención con los acuerdos que en materia de cultura se llegó el año pasado. El año pasado, en la mesa de diálogo, hubo acuerdos, ustedes recordarán, en noviembre del 2017, acuerdos parciales y desacuerdos y acuerdos totales. Respecto de aquellas materias donde hubo acuerdo total, el proyecto de reforma constitucional, que en definitiva aprueba esta comisión, no debiera ser menos de aquellos aspectos en los cuales hubo acuerdo total. No sé si me explico. ¿Cuáles son los aspectos en los que hubo acuerdo total? El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idioma, instituciones y tradiciones propias. Si ustedes se fijan, los acuerdos quedaron redactados casi en términos prescriptivos. Segundo, el deber del Estado de preservar la diversidad cultural del país. El Estado tiene el deber de resguardar la diversidad cultural del país. Tercero, el Estado tiene el deber de reconocer y proteger los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, su patrimonio cultural, material e inmaterial. Es decir, de la consulta indígena del año pasado, el proceso constituyente, hay a lo menos tres acuerdos totales que son un parámetro, o debieran ser para ustedes un parámetro para esta comisión, para la elaboración de este proyecto. Bien, eso es lo segundo en lo procedimental. No vaya a ser que el propósito positivo de reconocer la dimensión o el componente cultural se vea luego desmerecido porque el producto del proyecto de esta comisión sea menos de aquello con lo que se cometió el Estado. Hay que subrayar que las consultas son estatales, más que compromisos de gobierno. Tercero, ¿cuáles son los aspectos sustantivos en los que yo quisiera detenerme? Y con esto intentaré responder a la pregunta de qué es lo que debe hacer una Constitución cuando reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener
su cultura. Aquí el reconocimiento tiene dos dimensiones. Uno es el reconocimiento de la existencia de esta cultura, del carácter multicultural del Estado de Chile, etcétera, etcétera. En eso, en general, todos los proyectos coinciden. Yo creo que eso es suficiente. Y tiene una segunda dimensión, que es esa que creo yo que falta en todos los proyectos, en casi todos los proyectos, salvo en uno. Y es de reconocer dentro de la Constitución para qué sirve este carácter multicultural. Y la respuesta al para qué sirve es en la técnica, en la, digamos, normativa de la Constitución, es decir, siempre que hay que encomendar al legislador el deber de proteger, y dos, encomendar también al legislador la posibilidad de limitar el disfrute de otros derechos, como puede ser el derecho de propiedad, como puede ser el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, como puede ser el derecho de propiedad industrial o intelectual. ¿Me explico? Entonces, en general, la reforma se queda de lo primero, salvo una, reconoce el deber del Estado de distintas maneras de proteger las culturas de los pueblos indígenas, pero falla, yo diría, en la segunda parte, y es modificar en lo que corresponda el artículo 19 número 8, el artículo 19 número 24, el artículo 19 número 25. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, en resumen, una reforma constitucional significativa en materia de cultura no solo reconoce el deber del Estado, no solo reconoce la existencia y el deber de proteger, sino también reconoce que el deber de proteger se hace efectivo a través de mandatos al legislador para poder limitar ciertos derechos, Eso es lo que yo quisiera subrayar. Dicho eso, ¿cuáles son los estándares de naturaleza, yo diría, cuáles son los componentes culturales y de dónde salen? Para tener como segundo parámetro. Yo dije que el primer parámetro son los acuerdos del proceso constituyente de la consulta del año pasado. El segundo parámetro es lo que dicen los tratados de derechos humanos, el convenio 169, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención de la UNESCO sobre protección del patrimonio inmaterial, particularmente. Inmaterial. En otras palabras, el producto del proyecto de reforma constitucional que salga de esta comisión no debe bajar la vara de los acuerdos del año pasado, ni la vara de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y que le dan a los pueblos indígenas, por una parte, el derecho a vivir de acuerdo con su cultura, es un derecho que tiene toda minoría, de acuerdo con el artículo 27 del Pacto de San José, el deber del Estado a que esa cultura sea respetada, que es el artículo 5 del convenio 169, el deber de que esa cultura sea no solo respetada en cuanto a su existencia, sino también positivamente protegida, que está en el artículo 11 y el 31 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y yo acá, a propósito de esto, de estas formas de protección, quisiera explicarles con un ejemplo por qué es importante habilitar a la ley para limitar el ejercicio de ciertos derechos. Hoy día en Chile, por ejemplo, la cultura tiene protección a nivel jurisprudencial y a nivel legislativo. A nivel legislativo está protegida de acuerdo con la Ley de Monumentos Nacionales, pero hay todavía ciertos componentes que hoy día yo diría son de actualidad en el derecho o en la práctica comparada y que en Chile no tiene una protección clara. Por ejemplo, en Chile hoy día no existe una norma legal que protege el fenómeno que se llama en otras latitudes de la apropiación cultural. ¿En qué consiste la apropiación cultural? Que en fenómenos como la moda, por ejemplo, un diseñador se apropia de, yo qué sé, de imágenes, esto pasado con imágenes de los pueblos nativos americanos, de culturas indígenas africanas, y explota económicamente y representa, y en algunos casos incluso desfigura imágenes que son expresiones de una cultura. Como que nos apropiásemos, como que alguna industria se apropiara, por ejemplo, para poner un ejemplo que es de perogrullo, yo que sé, del manutara o del hombre pájaro de Rapa Nui, que lo usara con fines
comerciales. En Estados Unidos, desde los años 90, hay una ley que protege esas formas de expresión cultural y que impide la explotación comercial y la mal representación o la deficiente representación o la falsificación de estas ideas, de estas imágenes, de estas manifestaciones culturales como si fuesen auténticas. Eso en Chile no tiene. No le corresponde naturalmente a la reforma constitucional crear ese dispositivo legal, pero sí le corresponde a la reforma constitucional en el indicar, por ejemplo, en el 19 número 4, dentro del concepto de función social, hoy día está el patrimonio ambiental, incorporar junto con patrimonio ambiental la palabra patrimonio ambiental y cultural. Y cultural. Y cultural. Hoy día el patrimonio ambiental, por cierto, de acuerdo con la ley 19.300, comprende la protección del patrimonio cultural, pero hay que entender que esa protección es sectorial, es decir, el patrimonio cultural indígena hoy día está detalladamente protegido en el artículo 11 de la 19.300 y su reglamento, pero siempre y cuando se trate de proyectos industriales que deban ingresar al sistema de evaluación ambiental y para los efectos de la evaluación ambiental, no para efectos de naturaleza comercial, como es el ejemplo que acabo de poner yo. Entonces, por eso es fundamental que el artículo 19, número 24, se modifique incorporando el concepto de patrimonio cultural. Aquí hay un proyecto que lo hace correctamente, que es el proyecto del diputado Espinosa. En el número 1 dice: el proyecto del diputado Espinosa incorpora esa continuación del término ambiental la frase histórico-cultural de nuestro país. ¿Qué significa eso? Significa que la ley podrá establecer restricciones específicas al derecho de propiedad con el objeto de proteger el patrimonio histórico-cultural del país. Naturalmente, la redacción de patrimonio histórico-cultural es mucho más amplia que el patrimonio indígena. Hay patrimonio histórico-cultural no indígena, pero se entiende que naturalmente lo comprende. Por eso creo que es muy acertada en esa parte la redacción del proyecto del diputado Espinosa. En el 19 número 24, entonces, ya estaría comprendida esta recomendación que acabo de hacer yo y que creo que es positiva. En el 19 número 8 ya está presente hoy día la protección, el deber del Estado de proteger el patrimonio ambiental y la posibilidad de que la ley restringe el ejercicio de ciertos derechos para proteger el patrimonio ambiental. Yo, como dije recién, aclaro que de acuerdo con la ley vigente hoy día en Chile, el patrimonio ambiental comprende el patrimonio cultural en distintas variedades. Las costumbres de los pueblos indígenas hoy día están protegidas en los modos de vida. Con esas palabras lo dice el artículo 11 de la 19.300, están protegidos por la ley de bases del medio ambiente. El patrimonio arqueológico también está protegido. Todo proyecto hoy día que afecte estos modos de vida, que afecte el patrimonio arqueológico, incluso que de modo general se localice en o cerca de poblaciones protegidas, debe ingresar al sistema de evaluación ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Respecto del 19 número 25, y con esto ya termino, cualquier proyecto debiese incluir este deber positivo a propósito del derecho a estas formas especiales de propiedad, como es la propiedad industrial e intelectual. Cualquier proyecto o todo proyecto de reforma que pretenda proteger la cultura indígena debiera establecer el deber de, o mejor dicho, la habilitación para que la ley pueda limitar el derecho a la propiedad industrial e intelectual con el objeto de proteger el patrimonio cultural, de manera de que no sean patentables los productos o las manifestaciones de la cultura indígena. Eso es cuanto tengo que informar. Muchísimas gracias, profesor Núñez. Ofrezco la palabra para consultas. Diputado Alarcón.
Una duda con respecto a el patrimonio de formas médicas. No sé cómo explicitarlo, pero cada cultura tiene también sus formas médicas. ¿Sí se entiende? No tengo el lenguaje preciso, pero eso es. ¿Más preguntas? Diputado Labra. Está buscando acá. Me gustaría saber si todo el manejo de semillas, que son patrimonio de las culturas, está de alguna manera protegido acá en lo que escuchamos. Gracias. Bien. ¿Más preguntas? Diputado Alarcón. Diputado Celis. Aquí profesor, sobre la reforma constitucional que consagra el dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos sobre conocimiento a comunidades indígenas. Y aquí anoté una duda que me surge, si es que, y quiero leérselo textual para no equivocarme, si es que nosotros podemos limitar o establecer el dominio. Porque no me queda claro si uno puede determinar que es de dominio exclusivo nuestro. Entonces quería preguntar eso, por favor. Bien. ¿Más consultas? Profesor. Para responder a las dos preguntas sobre conocimientos tradicionales, ancestrales y medicina y variedades vegetales, a ver, yo diría... perdón. Sí, voy a partir respondiendo las dos primeras preguntas. Con relación a la pregunta sobre medicina y semillas, hay uno de los proyectos reconoce, que es el boletín el 8751, ese reconoce que el Estado de Chile tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos genéticos, de sus propiedades bioquímicas, de sus derivados en relación a animales vegetales de carácter endémico que se encuentran en su territorio. Una ley orgánica regulará el acceso a estos recursos, velando por salvaguardar los intereses de la nación y por la participación justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos. El Estado reconoce y ampara el derecho de sus comunidades indígenas, nuevamente aquí se utiliza la palabra comunidades, sobre sus conocimientos y prácticas ancestrales asociadas a recursos genéticos y sus derivados. ¿Cuál es el estándar en esta materia? Yo diría, hoy día la ley, el artículo 38 de la ley, yo no soy experto, por cierto, en propiedad industrial, entre paréntesis, dice que no son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger el orden público. Esto es como la cláusula general que habilita a conceder las patentes, el orden público, la seguridad del Estado, la moral, las buenas costumbres, la salud, la vida privada de las personas, o para preservar los vegetales, medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga solo por existir una disposición legal o administrativa que prohíbe o regule dicha explotación. Ese es el estándar legal. Y el estándar internacional, que es el más relevante, porque el estándar legal está bajo la Constitución, correcto, es el de la Convención sobre Biodiversidad, que dice: con arreglo a su legislación nacional, se respetará, preservará, mantendrá, y aquí viene la pregunta del diputado Alarcón, es las prácticas de las comunidades indígenas locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas que se compartan equitativamente. Por lo tanto, la vara está en el artículo 8º, letra J del Convenio sobre Diversidad Biológica. El Estado tiene el deber de respetar, preservar esos conocimientos. Ahora, la Declaración Universal establece que son los pueblos indígenas los que tienen derecho al control sobre esas
manifestaciones. Por lo tanto, independientemente, antes de responder la pregunta de quién es el dueño de esto, las facultades esenciales debieran pertenecerle a los propios pueblos indígenas. Ahora, ¿puede decir que el Estado es el dueño? La respuesta es sí. Por una cosa es que se diga que el Estado es el dueño y otra cosa es quien utiliza las facultades o poderes de ese dueño. Esta es una cuestión que es bien técnica. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Las tierras indígenas, ¿a quién le pertenecen? Los territorios a los pueblos indígenas, ¿verdad? Ahora, hay países donde la protección de las tierras no se da por la vía de reconocer que el derecho de propiedad es de los pueblos indígenas, sino que el Estado se reserva esa propiedad. ¿Me explico? Por ejemplo, en Brasil, el Estado no dice, mire, las tierras le pertenecen a los pueblos indígenas, sino que las tierras indígenas le pertenecen a la federación. Y perteneciendo a la federación, el uso exclusivo le corresponde a los pueblos indígenas. Entonces, es como que fuesen dueños. Incluso es más interesante la regulación porque al ser de dominio público, o mejor dicho, de dominio estatal, no existe la posibilidad de que se transfieran esas propiedades. Se mantiene eternamente la propiedad en manos de estas suertes de usufructuarios porque siempre pertenece en poder del Estado. No como en Chile, que están radicadas en una forma de propiedad indígena, pero que es patrimonio privado, no es estatal. Por lo tanto, y aquí respondo la última pregunta, es complejo indicar que es el Estado el que tiene el dominio absoluto, exclusivo e inalienable, porque de acuerdo con el derecho internacional, los poderes sobre esos conocimientos ancestrales, sobre esas variedades, le corresponden a ese otro dueño, que es el de las comunidades. Yo creo que es un poco, quizá, entrar en un terreno que podría generar más un conflicto que una ventaja en esta reforma. No sé si con eso respondí la pregunta, señor presidente. Yo quisiera hacer una pregunta al profesor. ¿Usted estima, profesor, que las 5 reformas o proyectos de reforma requieren consulta indígena? Sin excepción, por ejemplo, estoy pensando en la del diputado Marcos Espinosa, que es más bien genérica, la que incorpora el concepto cultural después de ambiental. Pero esa es mi pregunta. Diputado Alarcón. Con respecto al tema genético de semillas y todo lo demás, yo lo que tengo entendido es que basta que hagan un pequeño cambio para que puedan inscribirla como propia. Y la semilla con un pequeño cambio indígena, así pueden pasar por encima de la original al hacer un pequeño cambio en genético. Otra pregunta más, que se refiere, aquí en Chile tengo entendido que uno es dueño de la parte de arriba de la tierra, pero si abajo hay una mina de oro, es del Estado o algo así. Desde ese punto de vista, las tierras no son de los mapuches, o la parte de arriba nomás. No sé si se entiende. Yo agrego otra pregunta. Diputada, comprendo lo que dice en relación al proyecto sobre los recursos genéticos, en que establecer el dominio absoluto, exclusivo e inalienable podría ser un exceso. Pero mencionó la fórmula de Estados Unidos, ¿no? Que la reconoce en la misma norma, y se le pertenece al Estado, pero el goce le corresponde a... ¿Eso está en la misma norma? ¿Está en la Constitución americana? ¿O están dos textos distintos? ¿O una ley es la que regula luego quién tiene el goce exclusivo de dicho terreno? Digo, si usted tuviera que recomendarnos, porque yo creo que este es un tema esencial, el tema de los recursos genéticos. Pero me hace sentido lo que usted plantea en orden a que la redacción de la norma puede ser más bien fuente de problemas que de solución. Y no entiendo si lo que o no lo entendí bien porque no lo escuché bien, si lo que nos sugiere es más bien seguir el camino de Estados Unidos, que a mí no me gusta mucho, pero que a veces hay que mirar. Vaya. Profesor, le ofrezco la palabra. Sí, con relación a la primera pregunta de la consulta, sí, todo naturalmente, el estándar es todo proyecto o toda medida legislativa susceptible de afectarlos directamente, y no hay ninguna iniciativa que no sea susceptible de afectarlos directamente, salvo
que se entienda de buena fe que son suficientes los procesos que es suficiente el proceso de consulta el año pasado, porque el proyecto va a trabajar sobre la base de los acuerdos totales de la consulta del año 2000, que termina a fines del año 2017. No sé si me explico. Lo contrario puede generar un conflicto. Yo creo que puede generar un conflicto que es innecesario, pero siempre entendiendo que todos estos proyectos son susceptibles de afectar directamente. Segundo, volviendo a la parte del patrimonio genético, nuevamente también, y esto es una recomendación, yo creo que mejor, antes que, vuelvo a repetir, si el Estado puede utilizar la técnica de la publificación para proteger las facultades sobre ciertas cosas, pero si esa técnica de la publificación no es bien explicada, puede entenderse por el contrario que es una suerte de expropiación a los pueblos indígenas respecto de sus conocimientos ancestrales, respecto de incluso de su patrimonio cultural. Por eso yo creo que y esto es una cuestión puramente formal, la estilística de varios preceptos de la Constitución, cuando dicen que la ley protegerá, si dentro del 19 número 25, a propósito de el derecho a las patentes, la protección constitucional a las patentes, a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual, dentro del 19 número 25, si se pone, la ley protegerá el patrimonio cultural y genético de los pueblos indígenas, con eso inmediatamente se va a entender que se excluye de ese derecho que reconoce la Constitución a estos bienes cuya administración le pertenecen a los pueblos indígenas. Porque lo que yo explicaba recién a propósito de lo que sucedía en Brasil, que allí se entiende que el Estado puede utilizar la técnica de la publificación para proteger la propiedad indígena, pero quizás en las condiciones actuales esto podría entenderse más bien como una forma expropiatoria, que creo yo que es todo lo contrario a lo que se quiere. Brasil, sí. No, yo puse el ejemplo de Estados Unidos porque hay una ley en Estados Unidos que protege la explotación comercial de la cultura indígena. Que eso en Chile, claro, pero yo por eso decía, yo no creo que la Constitución deba entrar en todos esos escalones de la protección de la cultura, porque yo me he referido solamente a algunos. La ley chilena se refiere a la protección de la cultura por la vía de la educación. Acá se refiere a algunos de los proyectos a la protección de la lengua. Claro, y en eso que no me referí, quisiera decir un par de palabras. Hay varias formas de reconocer la lengua. La forma, digamos, más sofisticada, protegiendo lenguas de minorías, es reconocer el régimen de la cooficialidad, que no lo dice el proyecto. Un proyecto se refiere a la lengua y indica que es el boletín el 7208, dice: tanto el idioma español como aquellas lenguas indígenas propias de los pueblos originarios que habitan el territorio indígena constituyen parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación. Es deber del Estado promover el respeto y la preservación de estos idiomas en tanto expresión de la tradición chilena. Es interesante, pero de aquí no se construye la cooficialidad, porque la cooficialidad supone el derecho de la persona para relacionarse con todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, en su propia lengua. Porque son lenguas cooficiales. En España, donde hay cooficialidad, en Bélgica, donde hay cooficialidad, las leyes, por ejemplo, se publican, el diario oficial está publicado en castellano, en catalán, en castellano, en gallego. Por lo tanto, la cooficialidad es mucho más que el solo reconocimiento de la lengua como patrimonio inmaterial. Aproveché de hacer aprovecho de hacer esa aclaración. Perdón. A mí me gustaría ver si se puede de alguna manera traducir lo que significa la tradición chilena, porque
en lo que estábamos viendo recién, dice, en tanto expresión de la tradición chilena. Eso me parece que hay que acotarlo. Yo por lo menos no lo entiendo tan claramente. En lo del diputado Marco Espinosa, sí, también hay una frase que dice histórico-cultural de nuestro país. Eso lo agrega después de incorporarse a continuación del término ambiental, la frase histórico-cultural de nuestro país. También me genera, no me genera certeza el término. No sé si está definido en alguna otra parte de manera más clara. Y con respecto a al boletín 8751, que se refiere a la genética, cuando se cita la Convención sobre Diversidad Biológica, yo he escuchado varias veces ya en las discusiones que hemos tenido la cita a convenciones o a tratados que al final no sé si tienen tanto efecto en la legislación chilena, porque vimos en la acusación constitucional que se citaron varios y al final no tiene mucho efecto, parece, en la legislación nacional. Eso quería ver qué fuerza tiene la Convención sobre Diversidad Biológica en estas definiciones que estamos empezando a conseguir. Gracias. Al Ejecutivo le voy a hacer una propuesta sobre cómo seguir, ¿sí? ¿Les parece? Diputado, le voy a decir. Profesor, quería hacer una pregunta respecto a la distinción, o sea, de si son sinónimos o no las palabras lenguaje e idioma. Porque hemos visto que en los proyectos se habla a veces de lenguaje, a veces se habla de idioma, y nosotros estuvimos viendo legislación comparada y en otras partes del mundo efectivamente también se habla de lenguaje e idioma. Entonces no sé si tendrá un carácter más oficial uno, otro carácter menos oficial otro. Entonces eso sería bueno si se pudiera aclarar. Diputado Alarcón. Yo entiendo que cuando se está leyendo un proyecto o algo así, hay dos lenguajes. El lenguaje que conocemos nosotros cotidiano y a veces está escrito en un lenguaje que son palabras técnicas de derecho que significan una cosa y no la interpretación que uno puede hacer. Esa es la duda que siempre me cae en cuando se lee o cuando se explica también, y también tiene que ver con la pregunta que él hace en cuanto al significado de una frase. Ahí tengo una duda. Bien, profesor. Bien, respecto de la pregunta sobre la tradición chilena, que está en el boletín, en el 7208, ese no es un concepto que esté definido por la Constitución legalmente, pero sí es un concepto que utiliza la Constitución chilena que está, digamos, hoy día en vigor. En el artículo 22 dice que todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental, entre otros, de contribuir a preservar, dice, la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Yo no soy quien va a definir cuál es la tradición chilena, uno, y dos, una pregunta subordinada es, dentro de esa tradición, ¿qué es lo esencial y qué no es no esencial? Lo cierto es que es un concepto que está en la Constitución chilena. Ahora, sí, la pregunta, yo diría que sería interesante responder ahí, es hasta dónde el idioma castellano es expresión de la tradición chilena, entendiendo que es un idioma más bien universal. Si algo añade, esta regla debiese ser en qué parte del idioma chileno incorpora algo a la lengua castellana que sí sea tradición nuestra, pero que yo no sé si ese sea el sentido del proyecto. Si es el sentido, no sé si tenga algún propósito incorporar eso en la Constitución. No sé si la Constitución debe ser la regla que proteja los chilenismos, quiero decir, o la versión propia en Chile de la lengua
de la lengua castellana. Con relación a la lengua, yo no sé, no conozco la diferencia entre lo uno y otro. Yo entiendo que son sinónimos y me pregunto si esa es una diferencia que existe solo en el castellano, idioma y lenguaje, porque en todas las versiones que acabo de revisar, en general, el término language o language en francés es el que se usa para referirse a la protección de las lenguas, como el Mapuzungún, el Kunza, el Rapa Nui, en fin, como expresión, digamos, de una comunicativa de un pueblo indígena. Ahora, hoy día ya la Contraloría ha entendido, sin reformas ni normas especiales, que a nivel comunal pueden coexistir con la bandera nacional, por ejemplo. En algunos municipios se ha entendido que no es ilegal el izar la bandera mapuche o el utilizar las lenguas indígenas. Ahora, esta ha sido una buena práctica administrativa de la Contraloría. Ahora, lo que no podría sí permitir la Contraloría es que esas lenguas se utilicen en tanto lenguas oficiales, por lo tanto, cuando se protege las lenguas indígenas como parte del patrimonio, uno podría decir, ese es el primer estadio de reconocimiento, es el básico, el piso mínimo, y también el más económico, porque los países donde existen esta cooficialidad, incluso cooficialidad entre lenguas mayoritarias, los sistemas de traducción son infinanciables. En la Unión Europea, no sé cuántas lenguas tienen que administrar la Secretaría, en fin, para estar traduciendo todos los documentos. Eso también tiene un costo económico que es importante. Respecto de los tratados, 28 lenguas. Respecto de los tratados internacionales, yo diría que la sugerencia es a evitar que la reforma diga menos de lo que dicen los tratados. Porque si dicen menos de lo que dicen los tratados, más allá de la valoración del disvalor político que eso tiene, eso implica que el Estado está dejando de cumplir está deshonrando su propia palabra, porque cuando se obligó a proteger en el Convenio de Diversidad, en la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial, en todos esos casos se fija un estándar mínimo. Muchas gracias, profesor. Yo quiero proponerles la siguiente forma de enfrentar la tramitación de estos proyectos. Primero, hay que tener en consideración que ayer se hizo un anuncio presidencial en el marco de lo que se denomina el Plan Impulso Araucanía, pero que no va solamente a tratar respecto del pueblo mapuche, sino que se habla de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. No sabemos cómo viene, pero por tanto tenemos que esperar para saber de qué se trata aquello. Entonces, desde esa perspectiva es bueno que tratemos de avanzar lo más rápido posible con este proyecto, por si empalma con el que viene desde el Ejecutivo. Segundo, quisiera pedir a la Secretaría que nos haga un comparado de los 5 proyectos para poder verlos. ¿Verdad? Y tercero, pedirle a la Biblioteca del Congreso que está acá que pueda hacer una comparación respecto de los dispositivos del proyecto vis a vis el resultado de la consulta indígena, porque efectivamente, como la consulta indígena versó sobre el proceso constituyente, es decir, sobre el cambio de la Constitución, y estas son 5 reformas constitucionales y estamos en el piso de esa consulta, podemos entender que ese es el proceso de consulta que fundamenta esta reforma. Y una vez que tengamos esas dos herramientas, procedemos a su análisis y posterior votación. ¿Les parece? Diputado Labra. La consulta, ¿qué tipo de estatus legal o cómo funciona eso de la consulta? Se hizo de acuerdo al convenio 169, por eso es un proceso especial de ya, okay. Pero es un proceso, la consulta es un proceso que no está terminado, que está en... No, terminó. ¿Terminó? Sí, terminó, entregó su resultado. ¿Y eso ya está adherido al...? Eso es parte del resultado del proceso constituyente. Que perfecto, es ya. El resultado oficial. Ok, gracias. A ver, ¿hay acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece el procedimiento? Así se acuerda.
Profesor, le quiero agradecer muchísimo, en nombre de toda la comisión, su concurrencia, sus comentarios, todos muy pertinentes. Y ojalá pudiésemos, si a usted le parece, contar con usted para una nueva oportunidad cuando tengamos una versión quizás más refundida de estos textos para conocer su perspectiva, si no fuera. Muy bien, muchísimas gracias, se lo agradezco. Diputado Alarcón, sí, porque yo quiero decir cómo seguimos en las siguientes sesiones, porque se nos están agotando los proyectos. Es muy breve. Con respecto a los idiomas que yo hablé, cuando hay una ley que claramente significa una cosa, porque es un lenguaje técnico de derecho, y uno puede interpretar otra, ¿aquí las secretarías pueden aclarar eso generalmente? Sí, aunque hay normas de interpretación de las leyes del Código Civil, por ejemplo, respecto del sentido literal, etcétera, etcétera, que se aplican jurídicamente cuando hay dudas, y si no, bueno, le corresponde, hay reglas de interpretación también. Pero si usted tiene una duda sobre un concepto, por ejemplo, no sé, lo que decía el profesor, los valores esenciales de la tradición chilena están en la Constitución, pero cada uno entiende lo que quiere entender. De hecho, una expresión, a mi juicio, bien desafortunada, la Constitución, pero está ahí. No nos olvidemos del origen de la Constitución. Bien, dicho lo cual, el Ejecutivo tiene la palabra. Sí, presidente, solo preguntarle si dentro de estas propuestas que usted dijo para avanzar en los proyectos se considera que vengan otros expertos a exponer sobre la materia. No lo propuse por lo siguiente, porque yo creo que mientras más rápido despachemos esto y lo volvamos a la Comisión de Constitución, cuando la Comisión de Constitución le toque tratar el proyecto que envíe el Ejecutivo, va a tener un texto que le va a servir para ese trabajo. Entonces, no nos olvidemos que las reformas constitucionales que está viendo esta comisión luego deben volver a la Comisión de Constitución. Entonces, yo creo que es mejor despacharlas rápido para que empalmen con la iniciativa del Ejecutivo. Esa es mi opinión, por lo menos, tampoco, porque hay finalmente... Además, estamos hablando de reformas constitucionales que requieren alto quórum, entonces lo importante es que las podamos volver a Constitución rápido, creo yo, y entiendo que hay acuerdo en eso en la comisión, ¿no? Respecto de cómo seguimos, bueno, tenemos ya pocos proyectos disponibles. Hemos acordado que el próximo lunes vamos a tratar de despachar el proyecto de fomento audiovisual. La única institución que aceptó y propuso cambios al proyecto que nosotros presentamos es la Asociación de Productores y Directores de Cine y Televisión, la PCT, que nos enviaron ayer unas propuestas. Juan va a preparar unos textos que va a trabajar con los asesores de cada uno de ustedes que así lo estimen pertinente. El resto no se pronunció, ya sería tercera vez si le volvemos a pedir opinión, así que la idea es despachar ese proyecto el próximo lunes. Tenemos para el próximo martes los proyectos relativos al fomento del libro, con las invitaciones que hemos cursado. Y por tanto yo quiero proponer para la próxima sesión, en tabla de fácil despacho, un proyecto que me solicitó, si no me equivoco, el diputado Longton, que lo vi por acá, pero se fue. Pero creo que él me lo solicitó, que es el proyecto de autorizar erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Tiburón Contreras, en tabla de fácil despacho. Asimismo, hay dos proyectos relativos a patrimonio que siguen estando en compás de espera. Me refiero a aquel que establece la obligatoriedad de otorgar seguro de vivienda declarada Monumento Nacional y Monumento Histórico, y el que modifica la ley de monumentos nacionales para establecer el derecho a compensación económica, que dijimos que lo vamos a dejar impectore hasta que el Ejecutivo llegue con el proyecto de ley de patrimonio. Y tenemos un proyecto dos proyectos sobre folclore, que sería lo que veríamos a continuación. Y ahí se nos acaban los proyectos, nos quedan varios de varios días, pero yo me acuerdo que ustedes me pidieron que no pusiéramos tantos días. Diputada Marzán. Presidente, hay un proyecto que está en tabla, no lo tengo acá, y que tiene que ver, lo leímos ayer en Santiago, que tiene que ver con los contenidos de... No, ese también, ese está. Ya, no, lo que pasa es que ese tiene que volver después a familia. Entonces, por si es posible Sí, no, tramitarlo ese lo vamos rápido. a ver, dijimos, el próximo lunes en fácil despacho. Ya, perfecto, porque Así tiene es. que devolverse a la Comisión de Familia. Entonces, para ordenarnos, el próximo lunes en tabla de fácil despacho veríamos el fomento audiovisual y este proyecto sobre mensajes contra la violencia de género, que hay varios quedaron con tarea, y el próximo martes veríamos los proyectos relativos a lectura
y los relativos a folclore, y en tabla fácil despacho el monumento con el fiscal. Lo que alcancemos, pero vamos a ponerlo todo en tabla, lo que hayamos alcanzado. Y el tabla fácil despacho el de Víctor Tiburón Contreras. Y ahí se nos van acabando después nos quedan puros días y monumentos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.